Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este jueves 29 de diciembre. Ya 29 de diciembre, vamos camino de finalizar este año 2022. La verdad es que los hemos tenido mejores, pero también he de confesarles que los hemos tenido peores y además recientemente. Así que bueno, ya con la vista puesta en el año 23, déjenme que hoy reciban un especial saludo y nuestras felicitaciones todos los Tomases, porque hoy es San Tomás Becket, arzobispo de Canterbury. Fue asesinado tras entrar en conflicto con Enrique II por la defensa de los intereses de la Iglesia Católica frente a un rey que pretendía, aglutinar el poder absoluto. Fue declarado mártir solo 3 años después y Enrique II tuvo que hacer penitencia precisamente frente a la tumba de su enemigo por la conmoción de su asesinato, la conmoción que supuso lógicamente en su país. Pero fíjense ustedes la relación, y muchos de los que nos estén escuchando y en concreto desde Soria sabrán a lo que me voy a referir, el vínculo, ¿no?, que tiene este santo con España. Tuvo muchísima influencia precisamente porque por aquel entonces el rey Alfonso VIII estaba casado con Leonor, que era la hija de Enrique II, que en honor a su padre mandó pintar un fresco con el asesinato de Becket en la iglesia de San Nicolás en Soria, y se descubrió no hace demasiados años, no se crean ustedes, durante un proceso de restauración de la iglesia en el año 1977, cuando se descubrió precisamente estos frescos que muchos consideran que son románicos, otros que son de una época pregótica, y fueron descubiertos precisamente en ese proceso de remodelación y de restauración de los restos que quedan de esta iglesia, que está situada precisamente en el casco viejo de Soria. Así que fíjense ustedes qué historia más maravillosa tiene el santo de hoy y por supuesto el vínculo que tiene con nuestro país y en concreto con Soria, ciudad maravillosa. Bueno, felicidades a todos los tomases y a las tomasas, por supuesto, también. Hoy es un día de nuevo pasado por agua, y atención porque hoy las lluvias van a recorrer prácticamente todo el país, toda la península, van a ser especialmente fuertes en Galicia, y también se suman de nuevo intervalos de fuertes vientos. Se esperan precipitaciones en la mitad norte, también en el centro peninsular, y va a ir, como les digo, recorriendo esta borrasca prácticamente todo el país. A esta hora en el centro peninsular, en Madrid, tenemos una temperatura de 9 grados, hoy no pasaremos de los 13, es decir, una jornada semejante a la de ayer. De nuevo las temperaturas son suaves, la lluvia hace que lógicamente ese termómetro no baje en exceso. En Málaga, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados. Madre mía, qué maravilla de tiempo, ¿verdad? Y la mínima en Teruel con 2 grados bajo cero. Bien, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Empleo, la lideresa de esa iniciativa denominada Sumar y la presunta candidata a la presidencia del Gobierno, mientras que ella no diga lo contrario o alguien lo desmienta, ofreció ayer una de esas intervenciones ante la prensa, una comparecencia ante los medios de comunicación que está para enmarcar. La verdad es que les voy a confesar un secreto. Nosotros los periodistas, cuando nos encontramos con una rueda de prensa como esta, lo que hacemos directamente es guardarla en el archivo, porque sabemos que perfectamente nos va a servir para los días siguientes o quién sabe dentro de un año, porque la verdad es que la vicepresidenta, no solamente por lo que dijo, sino también por lo que hizo durante esa rueda de prensa, nos dejó varios titulares. Como les digo, si tienen ocasión de verlo, véanlo ustedes, porque no solamente lo que expresó verbalmente, sino cómo lo hizo con sus gestos al lado del secretario de Estado es digno, desde luego, de análisis. La vicepresidenta valoraba las últimas iniciativas del Gobierno, aprobadas por el Gobierno de coalición, y esto es lo que decía. Decirlo aquí, que somos un gobierno de coalición. He dicho antes que me siento orgullosa de formar parte de él, lo voy a decir, creo que es el mejor gobierno de la democracia, el mejor gobierno de la democracia. No sería capaz de relatarles, a pesar de que tengo buena memoria, la cantidad de normas que hemos aprobado a pesar de una pandemia, a pesar de una guerra, a pesar del volcán de La Palma, a pesar de multitud de catástrofes.
Bueno, pues si ella no tiene memoria para recordar las leyes que ha aprobado el Gobierno y que, según ella, la vicepresidenta del Gobierno, hacen de él el mejor gobierno de la democracia, nosotros se las vamos a recordar, solo algunas de ellas, porque realmente nos llevaría prácticamente todo el programa relatar todas las leyes, muchas de ellas, la mayoría de ellas nefastas, que ha aprobado este Gobierno. Bueno, de antemano decirle a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ese Gobierno, su Gobierno, ya acumula 5 sentencias del Tribunal Constitucional que decretan y que determinan que esas leyes son inconstitucionales, es decir, son ilegales, y entre ellos esos 2 estados de alarma y el cierre del Congreso de los Diputados durante la pandemia. 5 sentencias de inconstitucionalidad según el Tribunal Constitucional. Pero este Gobierno, el mejor de la democracia según Yolanda Díaz, es el que ha entregado el Código Penal a los golpistas para que estos puedan volver otra vez a presentarse a las elecciones y, lo que es más grave todavía, para que puedan volver otra vez a dar un golpe. Este Gobierno es el que ha concluido el acercamiento de los asesinos etarras a las cárceles del País Vasco para su posterior puesta en libertad. Este Gobierno es el que habla de normalidad democrática en Cataluña, cuando en Cataluña, por ejemplo, no se puede estudiar en español. Este Gobierno es el que acaba de aprobar una ley castradora para los niños españoles sin que sus padres, los expertos, los médicos, los docentes y los psicólogos puedan decir absolutamente nada. Este Gobierno es el Gobierno que ha dejado en libertad o reducido penas a más de 130 delincuentes sexuales. Este Gobierno es el Gobierno que fue incapaz de proteger a la población durante el COVID y que la puso en peligro, permitiendo concentraciones multitudinarias cuando ya se sabía de la letalidad del virus. Este es el mejor Gobierno de la democracia según Yolanda Díaz, y, como les digo, paro aquí porque nos llevaría prácticamente todo el programa a recordar lo que ha hecho este Ejecutivo. Una cosa más, una rama de la coalición, y es verdad que no es la que representa Yolanda Díaz, sino la socialista, la mayoritaria, la que lidera ese gobierno de coalición, está inmersa en una trama de corrupción que está poniendo en un lugar, desde luego, muy complicado al presidente valenciano, también socialista, Ximo Puig. Y lo digo porque al hablar de corrupción siempre se vinculan estas malas prácticas políticas con el Partido Popular y con la derecha. No, pues la trama de corrupción de la que les vamos a hablar a partir de ahora es del Partido Socialista Valenciano. El juez ha acusado al extesorero del Partido Socialista de conseguir favores de su gobierno y le acusa de haber recibido sobornos por intermediar con la administración de estos. Es decir, estaríamos hablando de un proceso y de una financiación irregular del Partido Socialista en Valencia durante décadas. De hecho, las pruebas que tiene el juez precisamente habla de esos sobornos recibidos por el tesorero durante décadas por parte del gobierno de Ximo Puig, y que lo confirmarían, entre otras cosas, los sobres con dinero que han sido encontrados en su dormitorio. Siempre, yo no sé lo que tienen los dormitorios, los altillos, los sobres, que siempre es el dormitorio donde los delincuentes guardan la pasta, o debajo de la almohada o en el altillo. Seguro que lo recordarán ustedes a los casos a los que me estoy refiriendo. Carlos Mazón, que es el presidente del PP en Valencia, pide lógicamente explicaciones a Ximo Puig. Cree que es el momento en el que el presidente valenciano dé una explicación al respecto. Tenemos derecho a saber cómo es posible que la siguiente alarma que estamos teniendo ahora es comisiones del 6%, exactamente el doble del 3% famoso del separatismo catalán. Que estamos hablando de mordidas del doble de la salvajada del 3% que escuchamos con el separatismo catalán. Esto viene en el sumario, esto viene en los informes de la policía, esto viene en las conclusiones de la Fiscalía, tal y como nos estamos enterando. No sé qué más tiene que ocurrir para que Ximo Puig deje de esconderse. Bueno, pues este caso, muchos de ustedes dirán, pero ¿de qué me está hablando esta señora? Del caso Azud, esto no me suena de nada. Valencia, Ximo Puig, el tesorero del Partido Socialista. Sí, esto que sería algo para abrir informativos en las televisiones de España. Bueno, sería la noticia de apertura del informativo de las televisiones en España. Probablemente lo vean ustedes a lo mejor en algún suelto o en algunas colas, que es como se denomina en los informativos de televisión española. Bueno, pues sobre esta trama de corrupción en Valencia, desde luego les tendremos que dar más datos, y este también es el mejor gobierno de la democracia, ¿verdad, señora Díaz? Bueno, el Ejecutivo, sepan también que en las últimas horas está tratando de forzar un encuentro con los populares para retomar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todo ello después de que se haya desbloqueado esa renovación del Tribunal Constitucional. El PP parece que ha aprendido la lección, el PP parece que no está dispuesto a tropezarse ya por cuarta vez en la misma piedra y ha dicho contundentemente que no,
que no se va a sentar en esa mesa de negociación y que por supuesto va a aguantar la presión y que no lo va a hacer porque entiende que el gobierno lo que está dispuesto es otra vez a volver a engañarles, porque su socio de preferencia en este caso es Esquerra Republicana de Cataluña y los intereses que les mueven son otros bien distintos a la independencia judicial que tanto se desea y de la que tanto seguramente ustedes hayan oído hablar en los últimos días. Bueno, con esta información, desde luego importante, vamos a abrir este informativo, vamos a repasar las noticias más importantes que nos deja el día, lo hacemos como todos los días con Sergio Heras y con Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. Buenos días, Rosana. El Partido Popular no se sentará a negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial mientras su socio preferente siga siendo la Esquerra. Esteban González Pons, en declaraciones a la noche de Dieter, descartó también la idoneidad de los candidatos al Constitucional propuestos por el Gobierno y reclama que retire tanto a Campo como a Díez. Da igual la sensibilidad que tengan, no es que sean de sensibilidad progresista, es que son de mandato sanchista. Y bueno, son dos dentro de un tribunal en el que espero que sean conscientes los magistrados de que se juegan el prestigio de la propia Constitución, porque el tribunal está para amparar a las minorías, no para amparar a las mayorías. Mientras ellos mantengan la esclavitud moral a la que les somete Esquerra Republicana, es imposible sentarse. Desde el Ejecutivo se considera que lo que pretenden los populares es torpedear la presidencia del Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido es el candidato del Gobierno, pero en las últimas horas vuelve a sonar el nombre de María Luisa Balaguer. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, considera una broma que el PP pida ahora la retirada de sus candidatos. Miren, me parece que el Partido Popular quiera nombrar a los dos magistrados del Constitucional que designa el Gobierno. Cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista, pues es poco menos que una inocentada. Bueno, como ven ustedes, esa tregua, digamos que de 24 horas que se habían dado los dos partidos, que en este caso es verdad, ¿no? Negocian la formación de los órganos judiciales, se habían dado, bueno, pues como ven, poco a poco eso va tornando en un nuevo enfrentamiento y hoy, desde luego, será el día en el que se materialice, lógicamente, las declaraciones probablemente ya más subidas de tonos después de que el Partido Popular haya confirmado que no habrá nueva negociación para la renovación del Consejo. Por cierto, a partir de las 12 del mediodía, hoy toca hacer balance al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Las reacciones que ha provocado, lógicamente, este acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional coincide además con el fallo del propio tribunal que frenó la reforma para el sistema de elección que pretendía el Gobierno, el sistema de elección de los jueces. En su fallo, el alto tribunal deja claro que las Cortes, tanto el Congreso como el Senado, no tienen inmunidad y advierte además al mismo tiempo que todos los poderes están sometidos a la Constitución. Hay que recordar que también se ha emitido y se ha conocido esos 5 votos particulares por parte de los representantes izquierdistas y que estaban en contra de esta decisión que tomó la mayoría del Tribunal Constitucional. Pero es evidente y es importante que recalquemos que el Tribunal Constitucional le dice al Gobierno, al mejor de la democracia, según la vicepresidenta del Gobierno, que en el Congreso y en el Senado los parlamentarios no pueden hacer lo que ellos quieran y que están sometidos a una ley, la máxima de las leyes, que es la Constitución. Y eso se lo deja bien claro este tribunal. Y fíjense ustedes, por darles un dato más, y creo que es realmente revelador e interesante, este Tribunal Constitucional que va a salir de esta última renovación y que tiene un corte izquierdista claro, sea quien sea su presidente, se va a tener que enfrentar a los siguientes recursos. El de la ley del aborto, por ejemplo, que ya saben ustedes que lleva más de 10 años pendiente de una resolución. El de la ley CELA, la ley de educación, que ha acabado directamente por rematar el sistema educativo en nuestro país. La del castellano en las aulas en Cataluña. La ley de la eutanasia. La reforma laboral. En fin, estas y muchas más, pero como se pueden dar ustedes cuenta, muchas de ellas con un claro carácter y marcado carácter ideológico, una gran carga ideológica. Así que veremos a ver qué es lo que sale de ese tribunal y, lógicamente, cuáles son los fallos al respecto y qué están esperando estas leyes. Bueno, hoy es el día en el que reposamos los datos de esas medidas anunciadas por el Ejecutivo, de esas ayudas anunciadas por el Ejecutivo, y la verdad es que a medida
que uno va leyendo la letra pequeña, se asombra cada vez más de lo que ha sacado el Gobierno adelante. Vanessa. Sí, se va a crear un observatorio de precios para asegurarse de que las grandes distribuidoras cumplen con la orden del Ejecutivo, y se ha dado aviso para actuar de inmediato a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en caso de que alguna no colabore. Así lo anunciaron ayer hasta 4 ministros del Gobierno: Reyes Maroto, Luis Planas, Nadia Calviño y María Jesús Montero, que también coincidieron en un aviso al beneficiario. Se comprobará en qué se gasta ese dinero. No podrán cobrarlo ni los pensionistas que hayan visto revalorizada su pensión ni aquellas familias que estén cobrando el ingreso mínimo vital. Esto provoca una criba natural que beneficia a aquellos convivientes que no tienen hijos frente a las familias numerosas con mayor cesta de la compra. El PP pone el énfasis en los fallos de la medida y el Gobierno se felicita porque no sea la bajada del IVA que querían los populares. Díaz Ayuso critica el modo en el que se ha previsto las ayudas del Ejecutivo. El Partido Socialista no quería congelar los alquileres y finalmente congelamos los alquileres. Se negocia. Ahora bien, quiero aprovechar para decirle que la medida que incorpora el Gobierno de España no es la que quiere el Partido Popular. El Partido Popular y las grandes distribuidoras lo que querían es una bajada absolutamente generalizada del IVA en los alimentos. Y estos, como ven ustedes en ese precepto en cuestión, no se produce de ninguna de las maneras. No nos hace falta dar 17 euros al mes a las familias para que crean en la Comunidad de Madrid. Eso lo hacen los que no saben gobernar y pretenden comprar votos por 17 euros al mes, 5 euros al mes por persona. En el Madrid castizo, a eso que hace Sánchez lo llamamos engañabobos. Bueno, y además dice Isabel Díaz Ayuso a las familias. Bueno, ¿y a qué familias? Porque ya fíjense ustedes, los pensionistas no tienen derecho a la ayuda, porque entiende el Gobierno que como se les ha revalorizado la pensión, no tienen derecho a esa ayuda, cuando a lo mejor son los más necesitados. Tampoco las familias que estén cobrando el ingreso mínimo vital, pero es que tampoco aquellos que estén cobrando ya otra ayuda por otra circunstancia, como pueda ser, por ejemplo, ser víctima de la violencia de género o estar en una situación de riesgo. Entonces, los que no tienen hijos, los convivientes sin hijos, son al final los que tienen más derecho a esta ayuda, o en un perfil, digamos, que se adapta más a para recibir esta ayuda, que las familias que tienen, por ejemplo, 3 o 4 hijos o 2 hijos. Bueno, es que no tiene, entenderán ustedes esto, ningún sentido. Pero como tampoco tiene ningún sentido lo que nos está contando este Gobierno y esta vicepresidenta, ministra de Empleo, a la hora, por ejemplo, de valorar las cifras, los datos de empleo, celebrando o digamos que recordándonos que hace un año que se aprobó esa reforma que ella impulsó desde el Ministerio. Ayer Yolanda Díaz se las prometía muy felices porque era la hora de valorar lo que había hecho desde su departamento y claro, se encontró con la pregunta incómoda del periodista incómodo de turno. ¿Cuántos fijos discontinuos hay en estos momentos en la protección por desempleo y que no están, que están en la prestación por desempleo y que no están considerados como parados? ¿Me explico? Es que solo están en desempleo cuando son inactivos y lo que Eso podemos decirles más o menos, un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén 9 meses trabajando. No, digo, por poner ejemplos, la educación, solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que la agricultura y otros sectores. ¿Y cuántos están en eso? No lo tenemos ese dato. Lo que tenemos son el número de fijos discontinuos y, como sabes muy bien tú, igual que en la agricultura y todas las estadísticas europeas, Eurostat, son contabilizados así en toda Europa. Sí, es que se lo pregunto porque ese es el dato que está causando polémica, como usted sabe, con los analistas del mercado de trabajo, con FEDEA, el BBVA, Bueno, yo creo que esta etcétera. polémica... Gracias. Sí, gracias, Miguel, y aprovecho esta pregunta. Yo creo que esta polémica es bastante artificial y yo le pediría a todos los analistas que una cosa es la política y otra cosa es el rigor y la ciencia, porque estoy segura que los analistas económicos ortodoxos no disputan Eurostat. Estoy segura que no. Y he dicho ya que ejercer el trumpismo en las estadísticas españolas es una muy mala práctica democrática. Bueno, la verdad es que las malas prácticas son las que ha expuesto la vicepresidenta del Gobierno en esta intervención y no hace falta añadir absolutamente nada más. Primero, si el periodista se está dirigiendo a usted, de usted, con respeto y con educación, usted no le puede contestar de tú. Esto es algo en las relaciones sociales que se tiene que manejar de esta manera. Si a ti te tratan de usted, tú tienes que dirigirte de usted, no de tú. Eso para empezar. En segundo lugar, el periodista, por cierto, que es de Expansión, le pregunta por un dato
y la vicepresidenta es incapaz de dar ese dato. Y luego, posteriormente, habla de la estadística y de la ciencia. Bueno, pues usted es incapaz de dar ese dato que le está preguntando el periodista y ya sale por peteneras, ¿no? Y se va directamente al ataque, al trumpismo, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la vicepresidenta del gobierno de España, el mejor gobierno, según ella, de la democracia. Bueno, pues este gobierno también en esta última fase de legislatura en política internacional tiene 2 puntos claves marcados en el mapa mundial. Uno de ellos es Venezuela. Ojo y atención a los últimos movimientos que está dando el gobierno de España en su acercamiento a Maduro. Lamentable, patético, bochornoso, vergonzante, desde luego, para los 7 millones de venezolanos que han tenido que salir de sus hogares, de su país, abandonándolo absolutamente todo. Es vergonzante, realmente da vergüenza el ver lo que está haciendo este gobierno con Venezuela y ese acercamiento, como digo, al régimen de Maduro. Y ojo también lo último que les tenemos que contar sobre el acercamiento del país a Marruecos. El gobierno acaba de donar 1 millón de euros a la empresa marroquí Haida S.A., dirigida por un estrecho colaborador del rey de Marruecos. Con esta partida ya son 21 millones los que el Ejecutivo ha donado a esta empresa justo meses después del viraje diplomático de Sánchez a espaldas del Congreso y de sus socios, que provocó, como recordarán, una crisis sin precedentes con Argelia. A las ayudas a esta empresa se suman los 30 millones de euros que Interior ya le dio a Marruecos, alegando colaboración en los gastos de vigilancia de fronteras. Una noticia que conocemos justo después de que el gobierno haya nombrado un embajador en Venezuela después de 2 años sin representante. Hoy en El Mundo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que la aproximación de España a Maduro es un error porque sigue siendo un dictador. Que se haga justo ahora continúa parece un favor a Maduro. Hoy cuenta ABC que la aproximación de Macron al régimen durante la cumbre del clima de Egipto ha jugado un papel fundamental en este movimiento. También el acercamiento de Estados Unidos, que tras la guerra de Ucrania ha empezado a recuperar en Venezuela negocios mineros y explotación de petróleo. Bueno, pues ahí está el dato. 7 millones de venezolanos han tenido que abandonar su casa, sus hogares, su país. Muchos de ellos, por cierto, se encuentran en España y nosotros acercándonos al régimen del dictador más atroz y más cruel probablemente de los últimos tiempos. En fin, esto es lo que tenemos y este también es, según Díaz, el mejor gobierno de la democracia. Son las 7:22 de la mañana, 6:22 en Canarias. Una pausa y continuamos. Es La Mañana de Federico. Bueno, yo cada vez que escucho esta música es que me imagino en Amalfi, en la playa, haciendo una ruta por la costa italiana, pero oye, también nos podemos traer a Amalfi aquí a España. ¿Qué quieres que te diga? Es que no nos hace falta tampoco, que no. Aquí tenemos de sobra. Lo único, un poquito de calor quizás y sol ahora. También, de sobra. Pero en su defecto, pues Iberdrola te puede alcanzar el sol. Está al alcance de todos nosotros ahora mismo. Con Smart Solar de Iberdrola es posible y además ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz. También lo es, tengas la casa que tengas, vivas en un chalet, en un adosado o en un piso y además sin inversión inicial. Para informarse hay que entrar en iberdrola.es o puedes llamar gratis al 924 24 24, 924 24 24. Ayer en el programa teníamos ocasión de hablar con Antonio Zapatero, ahora mismo responsable de Salud Pública del Partido Popular y viceconsejero de la Comunidad Autónoma de Madrid durante todo el COVID. Lo conocen todos ustedes porque hemos tenido ocasión de charlar con él en numerosísimas ocasiones. Ayer hablábamos sobre el COVID chino, buscábamos explicaciones ante lo que está sucediendo en China, ante las incertidumbres, lógicamente, y la preocupación que tenemos desde Occidente después de lo que hemos pasado. Ojo, porque algunos países comienzan ya a tomar medidas al respecto y esto creo yo que es importante. Habrá que tomar nota de lo que están haciendo en otros países porque a ver si va a volver otra vez a pasar lo que nos pasó hace un tiempo, que no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo allá lejos de aquí y cuando nos quisimos dar cuenta ya era demasiado tarde. Bueno, atención porque algunos países están empezando a tomar ya medidas, sobre todo para todas las personas procedentes de China. Vanessa
Marisa, buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. Estados Unidos pedirá a los pasajeros procedentes de China un test negativo o una prueba de antígenos en los 2 días previos al viaje ante la explosión de casos en el país asiático. Se suma así a Italia, que ha sido de los primeros países en implantar esta medida tras haber detectado esta última semana positivos en coronavirus en la mitad de los vuelos procedentes de China. Japón o Malasia también ha implantado la norma, mientras por el momento en España no hay ningún tipo de reacción o medida preventiva. Bueno, ayer con Zapatero lo que sí que nos quedó claro es que, lógicamente, esa política de COVID-0 ha provocado que la población china no esté inmunizada en su mayoría y al mismo tiempo que las vacunas utilizadas allí por la población, quienes se la han inoculado, que son una minoría, no hayan sido efectivas debido a que la vacuna china, como se demostró en su momento, no era todo lo efectiva que debiera ser con el virus. Así que se da la circunstancia de que la mayoría de la población no está inmunizada. Ahora, lo que desconocemos hasta el momento es el tipo de virus, el tipo de cepa que ahora mismo está contagiando a buena parte de la población china. Así que más nos vale que observemos, y entiendo que desde el Ministerio de Sanidad se estará haciendo ya. O, por cierto, tenemos una ministra de Sanidad que estará ya presentando o preparando su candidatura de cara a esas elecciones del mes de mayo. Es que esta es otra. A ver si nos va a pillar esto con un cambio de ministro en la cartera de Sanidad. Bueno, insisto, hay que tomar nota de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo otros países. Bueno, ayer era también el día del balance para Isabel Díaz Ayuso y más allá de las críticas a las medidas del gobierno Sánchez, Díaz Ayuso aprovechó la ocasión también para arremeter contra Vox y esa negativa a apoyar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid, algo que lógicamente aprovecharon desde la oposición. Ayuso ha cargado contra Vox por no apoyar los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2023. En su discurso de balance de fin de año, la presidenta regional ha tachado de insensatez la postura y asegura no entender qué gana con ello la formación dirigida por Rocío Monasterio en la comunidad. La escuchamos junto a Juan Lobato del PSOE y a Mónica García de Más Madrid. Y lo que creo es que en un momento como el que estamos viendo, después de los ataques directos, después de la situación que se está soportando en la Comunidad de Madrid, lo que ha decidido hacer Vox es, a mi juicio, absolutamente insensato, y no con nosotros, insisto, con todos los madrileños. Y pienso que hasta los peores socios de Sánchez han estado a la altura de sus propios compromisos. Poco inocentada este balance de Ayuso de 2022, y precisamente lo que vende como logro es gracias al Gobierno de España, la reducción en el abono transporte. Supongo que es casualidad, pero se ha olvidado mencionar que no tenemos presupuestos, que su hermano se lucró con la compra de las mascarillas, que no hay médicos en los centros de salud o que ha crecido un 42% las listas de espera. El Gobierno prohíbe celebrar la manifestación del 21 de enero en apoyo a la Constitución española en la Plaza de Colón y la traslada a Cibeles. Tal y como ha denunciado nuestra colaboradora Rosa Díez, la delegación del Gobierno de Madrid rechazó la petición al no hacerse, decía, dentro de los 30 días previos al acto. Los organizadores la volvieron a enviar ya dentro de esos 30 días y la contestación fue que se había recibido otra petición en el mismo lugar para ese día y que había sido solicitada minutos antes. Los organizadores han destacado que no perderán tiempo recurriendo y piden una movilización masiva en la plaza de Cibeles. Y esta es la muestra evidente de la fuerza y del simbolismo que tiene Colón. Y es la muestra evidente de la fuerza y de lo fuerte que supuso ese mensaje que se lanzó desde la plaza de Colón con la foto de las Derechas Unidas. Recordarán que recientemente ese acto al mismo tiempo del Día de la Constitución, previsto también en la plaza de Colón, fue directamente realizado en las puertas del Congreso de los Diputados, porque Meritxell Batet así lo quiso, cuando el izado de la bandera se realiza siempre en la plaza de Colón. Quieren quitarle todo el simbolismo que tiene a la plaza y que lógicamente la gente vincula y relaciona con esa imagen, con esa fotografía de los 3 líderes de la derecha unidos, y de la manera más sencilla de hacerlo es, bueno, pues prohibiendo esta concentración. Me parece que está bien, me parece práctico por parte de Rosa Díez y de a todos aquellos que estarán y estaremos allí en Cibeles, el no perder el tiempo con estas minucias y directamente llamar a la movilización en la plaza de Cibeles. Bueno, ojo con la noticia que les vamos a contar a partir de ahora. UGT, el sindicato también socialista, relacionado y vinculado directamente con el partido en el gobierno, el mejor de la democracia, según Yolanda Díaz, después de 10 años de
litigios, va a tener que devolver lo que se le dio y lo que utilizó mal, lo que defraudó directamente y lo que se quedó de las arcas, en este caso del Gobierno y de la Junta de Andalucía. UGT ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía para devolver 36 millones de euros en un plazo de 25 años correspondientes a subvenciones que la Administración lleva 10 años reclamando al considerar que no estaban justificadas. La organización sindical se asegura así no poner en riesgo su supervivencia y viabilidad financiera y acepta el acuerdo, eso sí, con una cantidad muy inferior al importe exigido en los reintegros. El Papa Francisco ha pedido durante su audiencia general una oración especial por el Papa emérito Benedicto XVI, de 95 años, porque ha asegurado se encuentra muy enfermo. El Vaticano lo ha confirmado señalando un agravamiento en sus condiciones de salud, aunque indican que no ha sido trasladado por el momento a ningún hospital y que permanece en su residencia del Vaticano. Escuchamos el momento en el que el pontífice pedía oraciones para el emérito. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore lo console e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine. En Bolivia, la policía ha detenido al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una de las principales figuras de la oposición al presidente Luis Arce y uno de los causantes de la renuncia y huida del expresidente Evo Morales en 2019. Muchos de sus simpatizantes han tomado el aeropuerto y han quemado oficinas de la Fiscalía, quien acusa al opositor de golpe de Estado y terrorismo. Por esta misma circunstancia, la que fue presidenta interina, Yanine Áñez, fue encarcelada por el régimen. Su hija, Carolina Rivera, ha tildado de ilegal, abusiva y arbitraria la detención de Camacho. En Bolivia no existe el Estado de Derecho. Lo que ha sucedido es otro golpe a la democracia. Como oposición tenemos que mantenernos unidos. Mi solidaridad a la familia del gobernador. Sé por lo que están pasando, porque yo lo estoy viviendo en carne propia hace 21 meses. Bueno, Carolina, lo recordarán todos ustedes, estuvo con nosotros, con todos ustedes hace tan solo unos días. Esa entrevista la pueden recuperar, si así lo desean, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, a través de Radio y de Libertad Digital Televisión. Es escalofriante el testimonio de Carolina explicando por lo que está pasando su madre, que está encarcelada simplemente por hacerse con las riendas de la nación cuando nadie quería hacerlo. Bueno, lo que están haciendo ahora mismo en Bolivia es lo que ya han hecho otros golpistas y otros regímenes totalitarios, que es ir encarcelando uno a uno a todos los líderes de la oposición. Eso ha sucedido en Nicaragua, eso ha sucedido en Venezuela y ahora está sucediendo en Bolivia. Directamente los detienen y los meten en prisión y ya nadie sabe nada de ellos, y estos tiranos totalitarios pueden hacer lo que quieran con su pueblo, que es directamente masacrarlo y a su país directamente hundirlo. Lo que es realmente sorprendente es lo que les contábamos anteriormente, que países como el nuestro, como España, vuelvan otra vez a estrechar lazos, como está sucediendo ahora mismo con Venezuela, por ejemplo. Bueno, vamos a darles a partir de las 8 más datos sobre lo que está sucediendo en Bolivia, también lo que está sucediendo en Perú. Son las 7:42, una pausa y enseguida les resumimos la prensa económica. Es la mañana de Federico. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, repasamos rápidamente los titulares, empezando como siempre por Libre Mercado. El nuevo timo de Sánchez anuncia un único cheque anual de 200 euros para muy pocos y le quita 200 en gasolina a todos. Sí, claro. es un punto de vista el de este reportaje que nos ofrece hoy Carlos Cuesta al Libre Mercado. Fíjate que ayer estuvimos analizando estas medidas, hablábamos precisamente del cheque de 200 euros, pero yo no lo había visto de esta manera, pero es verdad, haciendo los números como los hace Carlos, sale especialmente esto, pues que ese cheque de 200 euros es en un one shot, como dicen ahora los anglicismos. Un solo tiro, un solo pago de 200 euros que va a llegar a poca gente, a los que cumplan esas condiciones que están establecidas para el cobro de esos 200 euros, pero le quita los 20 céntimos por litro que vienen siendo los 200 euros en gasolina a el resto de los mortales, salvo a esos sectores muy concretos, con lo cual lo comido por lo servido y, de nuevo, como dice Carlos, en este caso, un timo muy interesante el reportaje de hoy. Pero es que estamos cargados de información, en una semana que suele ser un poco más... Sí, lo que pasa es que, claro, eso es lo que pasa cuando te reservas todo para el final, ¿no? El tema de los alquileres también, bueno, aquí los propietarios, como es lógico y normal,
pues están que trinan, lógicamente. Y fíjate, ya no solo los pequeños propietarios a quien este tipo de medidas afecta y mucho, sino a los grandes tenedores de vivienda que viven precisamente del negocio del alquiler. Si tú le quitas el valor de la propiedad al alquiler, estas empresas también pierden. Pero bueno, los propietarios de vivienda en alquiler preparan ya un aluvión de reclamaciones al Estado por daños y perjuicios. Es una información que podemos leer en Libre Mercado. Solicitan una indemnización por esa prórroga del tope del 2% de la actualización de las rentas. Está diciendo, hombre, si estás subvencionando parte de los costes o parte de los problemas que están sufriendo por la inflación a buena parte de la sociedad según tus medidas, a mí, ¿por qué me tienes que perjudicar? ¿Por qué tengo que ser yo el perjudicado? Pensemos en esas familias cuyo alquiler, o porque tienen una casa que han heredado y la tienen en alquiler, les permite, bueno, pues completarse esa nómina para poder llegar a fin de mes. Sí, pues o, directamente con la nómina entera. Exacto. Es que es así. Bueno, es que mucha gente vive en esas circunstancias. Oye, hemos escuchado antes el corte, el momento de Yolanda Díaz, aparte de una persona, bueno, pues muy respetuosa con el periodista, que en todo momento es respetuoso con ella. Y con lo fácil que hubiese sido, pues mira... te vamos a buscar el dato. No y te tengo lo damos el dato, luego. Efectivamente, pero no te preocupes que enseguida nos ponemos a ello y antes de que finalice esta rueda de prensa te lo vamos a dar. Sí, no, hubiera sido mucho más fácil, pero se va liando, aparte de reconocer que ese dato, que es el dato de la polémica, como bien le recuerda el periodista, no lo tiene, y no lo tiene porque no le interesa tenerlo y porque tendría que reconocer que esos datos que está vendiendo como gran éxito no son tan éxito. Se le está amargando un poco el carácter a Yolanda, ¿no? Ya no es tan amable, es un poco Grinch, ¿no? Ahora que estamos en ahora que llegan las Navidades, ahora que llegan las Navidades sí que hay una tendencia un poco Grinch generalizada, ¿no? Cuando le mencionan los parados ocultos en los fijos discontinuos es ya casi tanto como cuando a un político argentino le mencionas la inflación. O sea, se le tuerce el gesto, se enfada y además... Muy curioso ayer también en esa reacción al periodista, el periodista le recuerda que la polémica la están planteando no los políticos, no Feijóo, no los trampistas, como dice Yolanda Díaz, sino Fedea, BBVA, los servicios de Pero esos son estudios. Trampistas también. Esos son trampistas, esos son al margen de la democracia. Bueno, luego a partir de las 9 volvemos otra vez, nos cuentas la apertura de la bolsa y si tienes algún datito más también nos lo cuentas. Muchas gracias, Luis. Son las 7:50, son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso más noticias y comienza ya nuestra tertulia, hoy con Alejandro Vara y con Juan Carlos Girauta. Radio